Voy a invitarle a usted para que vaya a Primera de Corintios 11:20. Primera de Corintios, capítulo número 11, versículo 20. Les recuerdo, hermanos, que estamos dentro de las consideraciones hablando de la cena del Señor. Vamos a ir al texto, hermanos, y es Primera de Corintios 11:20. Primera de Corintios 11, versículo 20. El apóstol Pablo dice así, hermanos: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer, y lo dice tajantemente, la cena del Señor. Oremos. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, por ayudarnos en medio de este mundo difícil, en medio, Señor, de todas las circunstancias, en medio, Señor, de todo aquello que quizás la maldad humana puede notarse, pero ahora en nuestro reposo, que eres tú, Jesús, te pedimos que nos permitas considerar tu palabra siempre de la mejor forma y que podamos, Señor, tener el entendimiento correcto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a mañana a formular la siguiente pregunta y por supuesto vamos a contestarla. Y la pregunta es esta, hermanos: ¿qué debemos entender de la mesa del Señor? ¿Qué debemos entender de la mesa del Señor? Esa es la pregunta que en esta mañana pues estaremos respondiendo. Hace 8 días dijimos o hablamos que la mesa de la cual participamos pues es del Señor y que la Biblia nos muestra varios textos, ¿cierto? Donde vemos que dice, por ejemplo, que la cena del Señor, la muerte del Señor, la copa del Señor, el cuerpo y la sangre del Señor, el juicio del Señor. Entonces vamos a mirar, hermanos, y vamos a responder a la pregunta: ¿qué debemos entender de la mesa del Señor? Mis hermanos, mire, nosotros debemos tener no solamente la ortodoxia, sino también la práctica correcta cada vez que se nos hace la invitación, es decir, el Señor, a través de su palabra y de sus siervos, para que tomemos la mesa del Señor con entendimiento, hermanos. Nosotros no podemos, y es necesario volverlo a recalcar, no podemos tomar la mesa del Señor simplemente por tomarla. Simplemente, hermanos, porque nos parece que debemos tomarla a la ligera. No, hermanos, debemos meditar en el Señor, debemos meditar en su palabra y venir a ella de acuerdo y conforme a lo que ella misma enseña. Entonces, hermanos, ¿qué debemos entender de la mesa del Señor? Lo primero, hermanos, es que es la mesa del Señor. Es la mesa del Señor, no es la nuestra. Por eso el respeto tan sublime que el creyente debe tener cuando se acerca a la mesa es muy alto. Se debe preparar en la semana, en el mes, para que podamos tomar la cena de Cristo de la manera en como Él la estableció. Debemos, hermanos, no confundir la mesa del Señor con lo que nosotros comemos diariamente.
Porque la mesa del Señor es algo especial, es algo que Él mismo ha decretado y ha declarado para su iglesia. Entonces, eso es lo primero que usted debe entender, que la mesa es del Señor y no es nuestra. Lo segundo, hermanos, que debemos tener siempre muy claro cuando accedemos a la mesa del Señor es esto: debemos venir a la mesa del Señor con respeto. Debemos venir a la mesa del Señor con respeto, teniendo muy claro, hermanos, los elementos de los cuales vamos a participar. El pan, que tipifica la muerte de Cristo, y el jugo de la vid, que tipifica la sangre que el Señor ha derramado por su pueblo. Por eso, hermanos, el respeto tan sublime que se debe tener el día del Señor, pero cuando participamos de la cena, hermano, debe ser algo que se tenga que tener en una alta estima y con un gran entendimiento. Entonces la pregunta, hermanos, que hacemos siempre es: ¿cómo usted viene delante de Dios cuando participa a la cena o de la cena? ¿Con el mayor respeto o simplemente como si usted fuera a probar cualquier comida? Lo tercero, hermanos, en lo cual deberíamos meditar es esto: debemos entender que cuando venimos a la mesa del Señor, debemos tomarla sabiendo quién es el Señor, es decir, conociendo la obra de Cristo, su grandeza, conociendo lo que Él hizo por usted y por mí como creyentes, entendiendo que no es comer, vuelvo y repito, cualquier comida, sino que nos estamos enfrentando es a la cena del Señor. Entonces, cuando yo vengo a la mesa y tomo la cena sabiendo quién es el Señor, y además de eso comprendo ese acto maravilloso en la cruz, hermano, voy a tomarla con un entendimiento claro y sin pecado. El apóstol Pablo por eso reprende de una manera dura a los corintianos, porque ellos se dedicaron fue a comer, pero no tenían entendimiento de la mesa. Número 4, hermanos, debemos entender que la mesa del Señor se debe tomar responsablemente como fiel creyente. Mire, hay una gran responsabilidad cuando tomamos la cena. Pablo dice que allí en Corinto muchos se enfermaron y que otros murieron. ¿Por qué? Porque tomaban la cena de una manera irresponsable. Irresponsable. Hermanos, y yo puedo decir con mucha certeza y siempre con respeto, es que en este tiempo, hermanos, la irresponsabilidad todavía está, ¿sí o no? Se toma la cena, pero no se revisa cómo estamos. No nos examinamos, no pensamos a conciencia cómo está mi alma, sino que simplemente, hermanos, asumimos que como el Señor ya me perdonó, y está bien hacer ese pensamiento, como el Señor ya me perdonó, pues yo debo hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiera, y no es así, hermanos. Debe haber siempre una preparación cuando tomamos la cena, hermanos. Debo meditar, debo examinarme, debo pensar cuál ha sido mi comportamiento en la semana, qué he hecho, cómo he tratado a mi familia y mayormente a la familia de la fe, cómo he pensado, cómo me he comportado en mi trabajo. Por eso, hermanos, debe haber un entendimiento muy claro en la cena. También, hermanos, debo ir a ella con santidad y verdad. Debo venir a la palabra del Señor, al día del Señor, a la lectura de la palabra, a la entonación de los signos y a la mesa del Señor en santidad, hermanos.
no en perfección, no, en santidad y en verdad. ¿Sabe por qué? Porque estoy participando de algo santo para el Señor, porque Él mismo la instituyó. Además de esto, hermanos, como ya lo había corroborado, debemos examinarnos. Y permítame preguntarle, ¿usted se examina constantemente o nos examinamos cuando sabemos que vamos a compartir la cena? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros. Debo examinar mi vida ¿cuándo? Siempre, ¿cierto? Siempre, no el domingo. Porque es que aquí nos podemos ver todos muy bien, mis amados hermanos, pero es todos los días. Termina la reunión de hoy en las horas de la tarde y ahí yo debo empezar a meditar en el comportamiento de acuerdo a lo que me han predicado para poder venir a la cena del Señor el siguiente domingo con gozo, con verdad, con santidad. Y la palabra santidad, hermanos, es vivir para Cristo, apartados. Acuérdense que en el Nuevo Testamento se usa una palabra griega llamada hagiasmo, que habla de que el Señor ha apartado un pueblo santo puro para su gloria y para su gracia. También, hermanos, y de acuerdo al texto que hemos venido hablando, debemos anhelar participar de ella junto a nuestros hermanos, junto a la iglesia. Recuerde que la iglesia no es el lugar, ¿no? La iglesia son ¿quiénes? Las personas. Y cuando entendemos eso y sabemos que somos un cuerpo, y un cuerpo que tiene vida, por eso la iglesia es un organismo, podemos, hermanos, participar con tranquilidad junto a nuestros hermanos. Y a mí me debe doler si ese día faltó un hermano que ama al Señor. Me debe doler y debo preguntarme por qué el hermano no participa. Y recuerde algo, después de usted haberse examinado y haber pedido perdón, usted no puede dejar de tomar la cena. Siempre debe participar. Por supuesto, ya usted sabe cuál es el conducto regular que la Biblia dice. Y uno de ellos es usted realmente ha muerto al pecado y si usted se ha bautizado en las aguas vivas por inmersión. ¿Qué más, hermanos, debemos entender de la mesa del Señor? Debemos vigilarla, hermanos, que no cualquiera participe de ella. Yo entiendo, hermanos, que nuestro anhelo es que todos participen. Ese es el anhelo, ¿cierto? Que todos deberíamos tener. Pero si sabemos que hay pecado en medio de aquel hombre o aquella mujer, usted no puede permitir que él tome o que ella tome la cena, porque debe arrepentirse, hermanos, porque estaríamos entonces nosotros aplaudiendo el pecado cuando sabemos la responsabilidad tan grande que tenemos. Por eso, hermanos, los pastores debemos vigilar la iglesia, saber, y ustedes, hermanos, si saben que están al borde de un pecado, de caer, ustedes, hermanos, no pueden simplemente guardar silencio. Se debe pedir oración, se debe pedir un consejo, se debe pedir la ayuda de los hermanos sabios. Entonces, hermanos, este es un deber de todos, vigilar que no cualquiera participe de ella. Miren lo otro, hermanos, teniendo claro que un día el Señor la tomará nuevamente con su iglesia, ¿cierto? Y ese día debemos anhelarlo. El día en que los cielos se abran y las trompetas suenen y el Señor Jesucristo descienda con sus ángeles para ese día traer el juicio. Y después, junto con aquellos que amaron al Señor, que le sirvieron, que le honraron y que vivieron para Él, como la Biblia nos enseña, después de eso, irnos con Él
para siempre. Hermanos amados, mire que tomar la cena del Señor no es una cosa muy ligera. Se debe tener, hermanos, un pleno conocimiento y entendimiento de lo que es la mesa del Señor. Lo último, hermanos, es que debemos participar de ella todas las veces que nos inviten, o que el Señor haga la invitación una vez al mes, o cada 15 días, o todos los domingos, pero se debe participar de la mesa del Señor todas las veces. Miren, hermanos, un verdadero creyente que deje de participar de la cena del Señor, de verdad que va a dejar incógnitas, porque se supone que al bautizarse, se supone que en el momento en que reconoce que necesita a Cristo, en ese momento sabe que va a disfrutar y va a ser parte de la familia del Señor. No sé si para usted eso es claro. Por eso, hermanos, siempre el deseo de los pastores, y sé también que de usted como hermano, es que haya una participación correcta de la cena, pero con entendimiento. Vuelvo a repetir, hermanos, para que nos pongamos de pie y oremos. Primero, ¿qué debemos entender de la mesa del Señor? Que es la mesa del Señor y no es nuestra. Segundo, hermanos, que debo ir a ella. ¿Cómo? Con respeto. Con respeto. Tercero, debo tomarla sabiendo quién es el Señor y qué hizo en la cruz. Lo que el Señor hizo en la cruz fue realmente una obra maravillosa. Murió para darnos vida y vida eterna. También, hermanos, debo tomarla entendiendo la responsabilidad que tengo como creyente, yendo a ella en santidad y en verdad, examinando mi vida diariamente, pidiéndole al Señor que me ayude, anhelando participar de ella junto a mis hermanos, vigilando que no todo el mundo participe de ellas. Si tenemos un invitado, pero yo sé que no es creyente, no podemos animarle a que tome la cena, ¿sí o no? Porque no es creyente. Teniendo claro también que un día el Señor la tomará nuevamente con su iglesia y participando de ella todas las veces. Amén, hermanos. Todas las veces. Póngase de pie. Si usted es tan amable. Y permítame, de la manera más sensata, darle a usted 3 aplicaciones. Mire la primera, la cena del Señor no debe ser tomada solo por aquellos que han sido regenerados, debe ser tomada solo por aquellos que han sido regenerados en el Señor, que han sido bautizados, que son fieles y que obviamente esa fidelidad ha sido probada. El Señor a usted lo va a probar, hermanos, como a mí me prueba. Y un día, hermanos, el Señor mostrará realmente quiénes fueron honestos. Lo segundo, hermanos, debemos vigilar como iglesia local la cena del Señor y tener muy claro quiénes son los que participan de ella. Y lo último, hermanos, siempre preparémonos para participar de la cena del Señor. Por favor, cierre sus ojos, incline su rostro con reverencia siempre, hermanos, y oremos. Señor, delante de ti estamos. Delante de ti estamos agradecidos por esta primera y breve consideración bíblica. Señor, perdónanos, porque en ocasiones realmente no tenemos un entendimiento correcto cuando tomamos
la cena del Señor. Por eso, Padre, te damos muchísimas gracias, porque nos permites venir con libertad y con tranquilidad a tomar esta cena. Ayúdanos a ser responsables, santos. Ayúdanos, Señor, a vigilar la cena. Permítenos, Padre, que nuestro deseo sea siempre estar en esta mesa tuya. Que una de nuestras metas en toda nuestra vida sea esa, nunca dejar de participar de la cena. Señor, gracias por los hermanos que están aquí en la iglesia local y gracias por aquellos que nos escuchan y que un día escucharán esta enseñanza. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y te pedimos, Señor, que nos des la cordura y que nos des la gracia para ser verdaderos creyentes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues así de pie iniciamos nuestra enseñanza y damos gracias a todos los hermanos que hoy se conectaron y ya volvemos nuevamente.